Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Cecilia y el día de hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la estructura gramatical. Ustedes saben que es un tema que me apasiona, que me encanta, pero sí es verdad que muchas personas tienen temor de escribir por la tan temida estructura gramatical. ¿Y por qué yo hablo de la tan temida? Porque para escribir correctamente necesitamos llevar un orden. Así como ordenamos nuestro armario, que en ocasiones lo ordenamos por color, en otras ocasiones por piezas, en otras ocasiones a lo mejor por evento, etcétera, y también como ordenamos nuestra biblioteca, aquellos que amamos leer, que en este grupo somos muchos. Entonces, para poder escribir correctamente necesitamos llevar un orden. Entonces, he preparado unas diapositivas muy prácticas con la regla de la estructura gramatical y cómo debe ser ese orden. Y con algunos ejemplos para que te quede muchísimo más claro. Entonces, vamos a ello. Bien, aquí nos hallamos en la lámina de los elementos de la estructura oracional o estructura gramatical. ¿Cuáles son estos elementos? Son los que vemos aquí señalados o marcados con letra amarilla, ¿verdad? Con un resaltador amarillo. Tenemos en primer lugar el artículo, después tenemos el núcleo del sujeto, que yo lo he marcado con rojo para destacarlo. De ahí tenemos el modificador directo, el modificador indirecto, el verbo, el objeto directo, el objeto indirecto y los circunstanciales. Muy bien, ¿cómo reconocemos cada uno de estos elementos y cómo lo estructuramos en la oración? Lo primero que tenemos que saber es que para poder escribir correctamente una oración debemos situar cada uno de estos elementos en su orden correspondiente. Y este orden que tú ves aquí, desde el artículo hasta el complemento circunstancial, es el orden que debe ir toda oración. Entonces vamos a empezar con la parte que corresponde al sujeto. Cuando nosotros hablamos del sujeto, hablamos de quién realiza la acción en una determinada oración. Y siempre nosotros la vamos a localizar por medio de la pregunta ¿quién?, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que están dentro del sujeto? Son el núcleo del sujeto propiamente dicho, el modificador directo y el modificador indirecto. Vamos a ver entonces ahora cómo nosotros lo reconocemos. También, y me olvidaba, hay otro elemento adicional que es la posición, que no siempre aparece, pero que es importante recordarlo, ¿no? Y la parte que tiene que ver con el predicado es aquello que se dice del sujeto y que siempre nosotros nos regimos a la pregunta ¿qué es lo que hace ese sujeto? Y la respuesta siempre va a ser el predicado, ¿no? Dentro del predicado encontramos nosotros el núcleo verbal, como se lo conoce al verbo, el objeto directo, el objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Entonces vámonos a la pregunta, ¿verdad? De cómo reconocemos a cada uno de estos elementos de la estructura oracional. Y en primer lugar vamos a hablar del sujeto, del núcleo del sujeto, perdón. El núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto porque generalmente nosotros estamos ante un sustantivo o ante un pronombre. Por ejemplo, observamos aquí el celular de Luis es nuevo y el celular, la palabra celular es un sustantivo, ¿verdad? Un sustantivo común. Al ser un sustantivo común y al hablar nosotros de este elemento dentro de toda la oración se convierte en un núcleo del sujeto. Acá cuando nosotros decimos ellos decidieron hacerlo, ellos es el núcleo del sujeto y a la vez todo el sujeto porque solamente hablamos de ello en el sujeto de esta oración. Ahora, también dentro del sujeto existe el modificador directo y el modificador indirecto. ¿Cómo nosotros lo reconocemos? Cuando hablamos de modificador directo, hablamos de dos elementos que puede ser el artículo o puede ser un adjetivo, que siempre están junto al núcleo del sujeto y que no hay de por medio una preposición, ¿no? Recordemos un poquito cuáles son las preposiciones. A, de, con, para, por, desde, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta oración, el auto nuevo de Juan es lujoso, él es artículo y cumple la función de modificador directo. Y acá tenemos la palabra nuevo, que es un adjetivo y que está calificando, en este caso, al sustantivo auto, ¿verdad? El y nuevo, el uno como artículo y el otro como modificador, como adjetivo, están calificando a la palabra auto y por tanto se convierten en un modificador directo. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos al modificador indirecto? En primer lugar, tenemos que recordar las preposiciones.
a, de, desde, para, con, etcétera, las que vimos hace un momento, y siempre van a estar unidas al núcleo del sujeto, que en este caso, en el caso de esta oración, es la palabra alumnos, y en el caso de esta oración es la palabra comida, por medio de una preposición, ¿no? Es decir, es un conjunto de palabras, algunos le llaman construcción, que está unida al núcleo del sujeto por medio de la preposición. Y así encontramos oraciones como los alumnos de la Prepa 2 son muy cumplidos, la expresión de la Prepa 2 es un modificador indirecto o se convierte en un modificador indirecto. Y en la oración de acá, la comida con verduras es muy nutritiva, la expresión con verduras está unida al núcleo del sujeto por medio de la preposición con. Entonces allí tenemos un modificador indirecto. Cuando nosotros estamos frente a una aposición, que les decía que a lo mejor es un modificador ocasional dentro de una oración, no la usamos siempre. Lo encontramos cuando nosotros vamos a explicar algo al lector de ese elemento de la oración que es nuestro núcleo del sujeto. Por ejemplo, en este caso es Pedro y en este caso, en el caso de esta oración, es mis mejores alumnos. Y en el caso de las dos, yo puedo decir de Pedro que es mi sobrino, pero tengo que incluirlo entre comas. Y tengo que decir de mis mejores alumnos, que son Eric y Arturo, y siempre va entre comas. Los dos elementos, mi sobrino y Eric y Arturo, son explicaciones de algo que yo he dicho anteriormente. Y por tanto se convierte en un modificador indirecto porque está aclarando algo del núcleo del sujeto. Y siempre se caracteriza porque va entre comas, ¿verdad? Aquí tenemos la explicación de todo lo que les he dicho, que se los voy a dejar aquí. Igual aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar un link en donde están todos estos elementos bien explicados. Y aquí tenemos algunos ejemplos de elementos gramaticales, como por ejemplo el, que es un artículo determinado, masculino, singular, un, que es un artículo indeterminado, masculino y singular, y la palabra motor, lentes y libro, que vendrían a ser los sustantivos, y los calificativos o atributos, como lo reconocen otros, las palabras nuevo, viejos y roto, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá los elementos del predicado. ¿Cuáles son esos elementos? Nosotros cuando nos hallamos ante un predicado, nos hallamos ante el núcleo verbal, que es el verbo, el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial. Cuando hablamos de núcleo verbal, hablamos siempre de un verbo que está conjugado. Así tenemos este ejemplo: los alumnos regresaron de vacaciones el lunes. El verbo regresaron está conjugado y está dentro de una oración, por tanto es una oración. Acompañan al núcleo verbal o al verbo dentro del predicado el objeto directo y el indirecto. ¿Cómo reconocemos al objeto directo? A través de la pregunta ¿qué o qué es lo que? Por ejemplo, en la oración ¿qué es lo que comió Andrea? Andrea comió pastel, ¿verdad? Y para reconocer el objeto indirecto, nosotros lo acompañamos de la pregunta ¿a quién o para quién? Es decir, ¿a quién o para quién se realiza esta acción? Y en este caso, por ejemplo, tenemos la oración Max explicó el tema a sus compañeros. ¿Para quién? ¿A quién lo hizo? Lo hizo a sus compañeros. Y también Alejandro dará un concierto para los universitarios. ¿Para quién lo hizo? Para los universitarios. Exacto. Siempre se pueden reemplazar tanto objeto directo como indirecto por medio de las preposiciones, por medio de los pronombres, lo y les. Y los complementos circunstanciales nos van a determinar siempre una determinada situación, ya sea de modo, de cantidad, de tiempo, de lugar, de causa, de compañía, etc. Por ejemplo, si yo digo Eric caminó mucho ayer, estamos ante dos circunstanciales, este circunstancial de cantidad y este circunstancial de tiempo. Los alumnos entraron rápidamente al aula, un circunstancial de modo, porque nos indica la manera en que entraron los alumnos. Pudiéramos haber dicho nosotros, los alumnos entraron velozmente al aula, los alumnos entraron precipitadamente al aula, los alumnos entraron desordenadamente al aula. Ese es el modo en cómo lo hicieron. Y Gris aprobó la materia porque estudió mucho, la palabra mucho circunstancial de cantidad. Entonces, todos estos elementos son los que nosotros debemos considerar a la hora de escribir una oración gramatical, una oración que esté bien estructurada y que tenga todos estos elementos. Ahora, muy bien, ustedes me dirán, pero no siempre se escribe así. Lógico, y totalmente de acuerdo, pero nosotros tenemos que dominar la estructura gramatical para poder escribir bien
Y ya cuando lo dominemos, ahí podemos empezar a desordenar los elementos. Recordemos siempre que un texto es un conjunto de elementos, es decir, es un tejido. La palabra texto viene de la palabra latina texere, que significa tejido, y por tanto un texto es un tramado de palabras, un entramado de ideas, que siempre deben ir concatenadas y coordinadas. Espero que este tutorial les haya servido muchísimo y me cuenten aquí abajito en los comentarios qué otras dudas les saltaron acerca de la estructura gramatical. Si te gustó este video, dale like, dale manito arriba, escríbeme aquí abajito en los comentarios que lo voy a leer y con mucho gusto te contestaré, y compártelo con tus amigos. Sigue viendo más videos para que aprendas en este canal de Escuela Alfabeta. Te invito a que veas los próximos videos y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho.